11 de la mañana, 54 minutos. Contacto abierto, Contacto Bolivia. Tenemos para compartir con ustedes muchos datos y las primeras repercusiones, análisis en torno al tema de lo económico. El presidente Evo Morales ha confirmado el pago del segundo aguinaldo 2018 y habla de un crecimiento de 4,61% del PIB. Vamos a saludar al analista Gonzalo Chávez, analista económico con nosotros. ¿Cómo está, don Gonzalo? Un placer tenerlo en Contacto Bolivia. Muy buenos días, buenas tardes, Bolivia. Por favor, ¿cómo toma el anuncio del presidente Evo Morales? Habla de una cifra de 4,61% de crecimiento. Bueno, cabe recordar que este bono ya fue anunciado en enero y obviamente en ese entonces pues las autoridades funcionaron como Nostradamus, ya dijeron que el bono iba a haber 6 meses antes de su cálculo, ¿no? Entonces, en primer lugar, cabe mencionar que este bono se mide de junio a junio del año, no es el año de enero a diciembre, sino de junio a junio, y que en el primer trimestre del 2018 ya se había anunciado que la cifra sería alta también en el segundo trimestre del 2018, siendo que el primer trimestre del 2018 comparado con el trimestre del mismo año del 2017, ¿no es cierto?, habían 9 sectores de la economía boliviana que estaban decreciendo, o sea, estaban creciendo menos. Y la que jaló para adelante esta recuperación de la tasa de crecimiento, para poner de manera gráfica, es sin duda el sector petrolero, que había decrecido el 14% negativo y después creció al 6% y después siguieron estos datos. No conocemos todavía cuál fue la composición del crecimiento de este segundo trimestre del 2018 que dio origen al pago del segundo aguinaldo. Sin embargo, ya en el primer momento del primer trimestre habían dudas razonables si estábamos calculando bien los datos, si la información era consistente, coherente, o si los datos se habían puesto al servicio de la política y si los datos estaban suficientemente torturados o cocinados, como dicen en la jerga de los economistas, para mostrar lo que el político ya había dicho 6 meses antes. Entonces, hay dudas sobre si este dato, ¿no es cierto?, tiene la consistencia como para afirmar eso. El Fondo Monetario Internacional, la CEPAL, el BID, han hablado de tasas de crecimiento menores a estas, ¿no? Entonces, pero el gobierno dice que fue 4,61 y lo ha anunciado pues en un día muy especial que festejamos la democracia, donde cierta parte del país ha salido a las calles a defender el 21F. Entonces, el aguinaldo, este segundo aguinaldo, tiene una connotación política sin duda alguna y ciertamente también viene muy cerca a lo que fue la derrota de la diplomacia boliviana en el tema de la soberanía marítima en el Haya. Y mucha gente, seguramente como este bono ya estaba anunciado, si nos hubiera ido mejor en la Haya, probablemente se llamaría Bono Mar, ¿no es cierto? Pero como nos ha ido mal en la Haya, probablemente el nombre que le deberíamos poner es Bono Amnesia, ¿no es cierto? Porque tiene todo un carácter de atenuar el duro impacto que fue el Haya para los bolivianos con esta derrota diplomática que se sufrió, a pesar que el gobierno en los últimos días ha estado intentando contornar esto, diciendo sí, pero no fue tan derrota, algo hemos conseguido, hemos mandado una carta a Chile ahora, en fin, ¿no es cierto? Pero este segundo aguinaldo viene en este contexto donde hay protestas contra el gobierno por el no respeto a los resultados del referéndum electoral del 21 de febrero, pero también, digamos, viene en este contexto donde la imagen del gobierno, especialmente el presidente, está seriamente dañada porque él se expuso demasiado con el tema marítimo y esta derrota pues es muy dura, equivale casi a un tratado como el de 1904, ¿no? Bueno, algo que también llamó la atención hoy en el discurso del presidente es la convocatoria a los empresarios, sobre todo a los medianos y pequeños empresarios que aseguran serán los más golpeados por este doble aguinaldo. Sin duda alguna, claro, porque habría que ver exactamente la composición de qué sectores han crecido por debajo de 4,5 y qué sectores están por encima, para ver quiénes sí van a poder pagar el segundo aguinaldo y quiénes que están por debajo probablemente van a tener dificultades. Pero si agarramos la historia, generalmente los sectores a los cuales les va bien es el sector exportador, ¿no es cierto?, es el sector comercio, es el sector construcción, bancos,
pero pequeñas y medianas empresas que están en manufacturas, que están en servicios hoteleros, restaurantes, en pequeños servicios, han estado con dificultades de crecer al 2,5%, 3%, y esos son los que sufren un incremento pues muy duro de sus costos, ¿no? Porque este año el incremento salarial fue de 3%, ¿verdad? Pero si incorporamos, si analizamos este segundo aguinaldo, el pago del segundo aguinaldo en el 2018, el incremento salarial pasa a 11,3%, porque este incremento del segundo aguinaldo equivale a 8,3%. Entonces, eso es costos muy duros para las pequeñas y medianas empresas que tienen enormes dificultades, y a estas no les queda otra más que o cristiana sepultura o pasarse total o parcialmente al sector informal, ¿no? Entonces, ahora el gobierno dice, bueno, esto es plata dentro de la economía. Evidentemente, esta es la típica medida que incrementa la demanda interna, lo que los economistas llamamos reactivación de la demanda interna a través del multiplicador keynesiano, es decir, metes un dinero a la economía y este se multiplica. Se dice que por cada boliviano que nosotros colocamos en la economía boliviana, este se multiplica por 1,3, es decir, se vuelve 1,30 bolivianos, ¿no? Pero lo que no decimos también es que buena parte de esta reactivación afecta parcialmente al comercio, pero la reactivación fuerte se va a dar al aparato productivo de Perú, de Chile, de Brasil, porque además de que nuestro tipo de cambio real está apreciado, resulta que ellos han devaluado sus monedas y por lo tanto, ¿no es cierto?, importar se hace muy fácil, importar inclusive inflación más baja, deflación, que ayuda al gobierno a bajar estos saltos que se dan últimamente. Cuando metes dinero a la economía el precio aumenta, pero el gobierno hace que el precio baje porque importa alimentos, productos baratos, ¿no? Entonces, esta es una vieja historia, ¿no es cierto?, de que creamos una burbuja de consumo, fomentamos un sector comercial gigantesco, pero no pensamos en los pequeños, medianos empresarios que tienen que aceptar y luchar contra el contrabando, ¿no es cierto?, y la informalidad, que tienen que luchar por mantener sus salarios también competitivos, porque si no pierden gente. En fin, es una situación muy difícil, pero ratifica, ¿no es cierto?, que el gobierno pues quiere seguir inflando la burbuja de consumo. Ahora, ¿qué significa todo esto? Que el gobierno pues sigue gastando. Póngame un ejemplo, le voy a poner un ejemplo muy sencillo. Hasta el 2015, digamos, la familia promedio boliviana de 3 personas, papá, mamá e hijo mayor trabajaban, ¿ok? Y todos tenían un salario de alrededor de 15,000 bolivianos entre todos juntos. Pero a partir del 2015, la mamá ha perdido el trabajo. Y ahora solamente tenemos 10,000 bolivianos. Pero los gastos y las inversiones siguen siendo las mismas. Seguimos, la familia está comiendo fuera siempre, ¿no es cierto?, tiene el hijo en un colegio privado, ha construido un par de cuartitos en la casa, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, eso ha hecho que se mantenga el mismo nivel de consumo, aunque los ingresos han bajado. Y la percepción que nos presenta el gobierno es que este shock de ingresos negativo, esta reducción de los ingresos por exportaciones que hemos sufrido en los últimos años, es temporal, que en algún momento va a cambiar. Por lo tanto, las familias deben seguir manteniendo el mismo nivel de consumo. Eso es lo que está haciendo la economía boliviana. Es decir, se ha caído 5,000 millones de dólares de nuestras exportaciones, que es el salario de todos los bolivianos, y nosotros seguimos gastando más. Nosotros seguimos gastando igual o más. ¿Y por qué eso ocurre? Entonces, porque estamos aceptando tener un déficit público por 5 años consecutivos de 7% del Producto Interno Bruto, déficit comercial, pérdida de reservas internacionales. En el caso de la familia, para mantener el mismo gasto, va todos los días al banco la señora y saca 200 bolivianos. En el caso de Bolivia, el Estado va a las reservas internacionales y se saca 200 millones de dólares para los gastos corrientes. En el caso de la familia, ¿no es cierto?, la familia va y le pide plata a la suegra, compra fiado y se presta plata de otros. En el caso boliviano aumentamos nuestra deuda externa de algo como 2,000 millones de dólares a 9,000 millones de dólares, de 14% del PIB a 24% del PIB. Eso hace un incremento, ¿no es cierto?, de nuestra deuda externa para seguir manteniendo el mismo nivel de consumo. Y, por supuesto, aceptamos déficit público. Por lo tanto, estamos gastando plata que no tenemos, porque si la inversión y el gasto público del gobierno tuviera retornos a futuro, uno podría decir, ok, no nos preocuparemos, en algún momento esta plata va a volver. Pero como no estamos haciendo eso, nuestras inversiones son improductivas, no generan ingresos a futuro.
Le pongo el ejemplo más bonito y más simpático que a todos nos gusta, el teleférico. El teleférico tiene un impacto social, tiene un impacto de valor público interesante, pero sus retornos van a venir de aquí a 100 años. Y nos ha costado 750 millones de dólares. Y así hay sectores como de la infraestructura, como Carachipampa, como el ingenio azucarero, como algunas canchas de fútbol, como los edificios improductivos. Todo eso no genera valor a futuro. Por lo tanto, nosotros estamos viviendo una fiesta del consumo y el gobierno insiste que todo va bien cuando tenemos déficit público, deuda externa aumentando, pérdidas de reservas internacionales. Estamos viviendo algo artificial. Y la manera de vivir artificial es pasando este segundo aguinaldo que maquilla el consumo, pero que no resuelva los temas estructurales, porque no hemos hecho nada en estos 12 años para cambiar la estructura productiva, para tener más ingresos de salario Bolivia en otros sectores, ¿no es cierto? Porque no hemos invertido en otros sectores, seguimos exportando las 4 o 5 cosas clásicas de hace 200 años, minerales, gas, soya y algo de coca, ¿no es cierto? Entonces, lamentablemente, pues, cuando se apaga el motor externo, prenden el motor interno, pero el costo es muy alto y este bono hace parte de ese costo, ¿no es cierto? Y está en el marco de la propuesta electoral del gobierno, porque el gobierno ha ido perdiendo fuerza en diferentes sectores, actividades sociales, políticas, institucionales, pero les resta todavía la carta de presentación económica y ahí el gobierno está apostando fuerte, queriendo mostrarnos que este es un país maravilloso, que el crecimiento ha sido fabuloso, pero nos hemos gastado 60.000 millones de dólares a precios de hoy, medio plan Marshall, después de la Segunda Guerra Mundial, para caminar en círculos, porque el modelo sigue siendo el mismo, primario exportador, con una enorme burbuja de consumo fomentada por este tipo de bonos como el segundo aguinaldo. Bueno, definitivamente el tema económico es un tema complejo, pero lo que sí entendemos es que esto va a tener un impacto en las medianas, en las pequeñas empresas y también en algunas que no han crecido lo que reflejan estos números. Eso definitivamente muestra que no hay un equilibrio en el sentido del crecimiento de algunas empresas con los datos que se tiene de otras, como por ejemplo no es lo mismo el crecimiento de una empresa petrolera con otros sectores. Definitivamente, ¿no es cierto? El tejido productivo pequeño, mediano, es el más duro afectado con este segundo aguinaldo, ¿no es cierto? El sector público puede pagar, ¿no es cierto?, el segundo aguinaldo. Grandes empresas pueden pagar probablemente el segundo aguinaldo, pero pequeñas y medianas empresas que están en diversos sectores, manufactura, servicio, turismo, agricultura mediana, etcétera, tienen enormes dificultades de esto. Esto les causa unos costos muy altos que no están asociados al cambio de productividad, porque no estamos contra que se incrementen los salarios, pero los salarios deben aumentarse proporcional a la productividad de las personas, del capital humano, ¿no es cierto? Eso es clave, y nosotros no medimos eso. Nosotros creemos que dividiendo la misma torta en más pedazos, esta crece automáticamente. Eso no ocurre en la práctica. Entonces, se va inflando, ¿no es cierto?, el sector comercial, el sector servicios, pero no se crea mayor productividad, no hacemos las cosas más rápidamente, ¿no es cierto? En un país, digamos, del primer mundo se hace una silla y una mesa en un día, aquí hacemos en 6, 7 días, entonces, y queremos pagar más a esa persona, ¿no? Si estas personas hicieran esta misma silla en 4 días, en 3 días, por supuesto que se las debería compensar con un salario mayor. Pero si siguen haciéndolas en 6, 7 días y el salario aumenta, pues eso simplemente es crear un maquillaje económico que no es desarrollo, es simplemente confundir riqueza, ¿no es cierto?, con desarrollo productivo. Este efecto plata, este efecto dinero, ¿no es cierto?, tiene piernas cortas. Ahora, obviamente es muy difícil entrar a una fiesta fomentada por el gobierno diciendo que somos una maravilla, que todo ha cambiado, que este modelo todo el mundo lo quiere imitar, en el medio de la fiesta decir, bueno, ¿saben qué? Lamentablemente esta fiestita está siendo financiada de una manera que en algún momento nos va a pasar la factura. Deuda externa elevada, pérdidas de reservas internacionales, déficit público. Entonces, pero por supuesto en medio de la fiesta, si uno dice eso, aparece como el aguafiesta, aquel que no quiere ver las cosas. Pero cosas parecidas han pasado en Brasil, en Argentina y en otros países. Ha habido el alerta, pero cuando viene el problema, obviamente se le echa la culpa a los otros y no se acepta que
se quiso dar un paso más grande que la apertura de las piernas, que no hubo un equilibrio entre lo que el país puede producir, lo que el país puede consumir y la manera en distribuir los ingresos, que eso está vinculado. Estos tipos de bonos, ¿no es cierto?, funcionan en esa línea. En Bolivia tenemos 11 millones de habitantes. La mitad de los bolivianos reciben algún tipo de bono, ¿no es cierto? Y eso por una parte es bueno para la política, pero no es necesariamente bueno para la economía, porque lo que nosotros no queremos es rentistas, bonistas, sino empresas productivas, competitivas, con empleo de largo plazo, porque ahorita los que se benefician de este tipo de segundo aguinaldo son el 20% de la población, porque el 80% de la población vive en el sector informal. Quiero agradecerle al analista económico Gonzalo Chávez por este contacto con el programa. Muchísimas gracias, ha sido un placer conversar con usted. Muchas gracias por la llamada, un saludo a todo el mundo y que viva la democracia. Muchas gracias. Y saludamos nosotros a quienes nos están siguiendo en Contacto Bolivia. Un saludo para Diego Cárdenas, a Yerko Núñez también, a Marcelo que está también siguiendo esta transmisión, Gonzalo Chungara, Hernando Pope, Yana Rojas y Alex Segarra, que también tenían mucho interés y seguramente todos ahora van a estar pendientes de lo que pase con el segundo aguinaldo. Amigos, ha sido un placer, ha sido una larga mañana con mucha información, pero puede seguir con nosotros. Gracias, esto fue Contacto Bolivia. Hasta mañana.